Hola, buenas tardes, amados hermanos. Aquí estamos una vez más para venir a estudiar, a escudriñar la palabra de Dios. Que Dios nos ayude y nos fortalezca y nos guíe a toda verdad y a toda justicia a través de su bendita palabra. Nosotros necesitamos, hermanos, amados del Señor, que estemos como vigilantes sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Con antorchas encendidas, pegados a la palabra de Dios ante todos los acontecimientos que está habiendo, porque entre más cerca esté el regreso del Señor por su iglesia, más fuerte, más tremendo va a estar el poder del engaño. Inclusive cuando la iglesia sea quitada, ¿verdad? Sea arrebatada, se va a desatar un tiempo nunca jamás visto de engaño, de proliferación de engaño, de maldad, de proliferación de falsos ministros. Va a ser algo tremendo ese tiempo. Pero lo cierto es que la iglesia en sus últimos tiempos también va a experimentar un embate tremendo de engaño, de maldad. Lo estamos viendo hoy en día. Y el tema que nos tocó hoy ver es Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 18. El tema es el falso profeta. Y quisiera que vayamos ahí a Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 18. Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 18. Por favor, ten la Biblia siempre a la mano para que vayas validando lo que voy hablando. Y dice la palabra del Señor: Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Entonces dice Juan, ¿verdad? Aquí en el versículo, después vi otra bestia. Aquí en el griego está hablando una bestia muy similar, o sea, en sentido de poder espiritual, ¿verdad? De la misma esencia. Quiere decir que el poder de esta segunda bestia también radica en el poder que tiene la primera bestia, esto es del dragón, es decir, la serpiente antigua, Satanás. Y aquí rápidamente vuelvo a hacer la mención, no es China. El dragón escarlata no es China. El mismo contexto del capítulo 12 nos dice que es Satanás, no China. ¿Ok? Por favor, hermanos, vayamos a la escritura. Estoy anonadado de ver a tantos cristianos y por eso nuestros hermanos amilenialistas se burlan tanto de nosotros, los que creemos en el rapto pretribulacional. Por tanta gente que está diciendo bobadas, tonterías, ¿sí? En no fijarse qué dice la palabra de Dios. Y ahí están diciendo que el dragón rojo es China, cuando la palabra de Dios dice que no. ¿Ok? Entonces, de Satanás viene el poder, la sabiduría para estas 2 bestias. ¿Ok? Obviamente permitido por Dios y lo vamos a tocar, ya lo vimos cuando vimos y hablamos de la primer bestia, ¿verdad? Que Dios es el que está permitiendo todo, absolutamente todo esto, ¿sí? Y entonces, amados hermanos, la segunda bestia dice que sube de la tierra.
Algunos aquí han dicho que es el abismo, que sube del abismo, que viene con un poder infernal, que un demonio la va a poseer. La Biblia no nos dice eso, dice que sube de la tierra. Así como la primer bestia sube del mar, y si el mar simboliza las naciones gentiles en su divagar, en su cuestión de inestabilidad, ¿verdad? Que tiene, la tierra tiene un significado, y como lo vimos cuando la primer bestia dice que se para sobre la tierra ahí en símbolo exclusivo es Palestina. Está hablando de la tierra de Palestina, está hablando de Israel, la tierra en simbolismo es Israel, es la zona de Palestina y todo lo que era Israel antes en el Antiguo Testamento. ¿Esto qué quiere decir? Que la primer bestia surge de la tierra. Esto quiere decir que el falso profeta será un judío sanguíneo, un judío real, literal, que va a salir precisamente de la tierra de Israel. ¿Por qué? Hermanos, no encontramos desde que Dios trata con el pueblo de Israel, desde que Dios habla al pueblo de Israel, se revela como Jehová, no encontramos un profeta gentil, no encontramos un profeta que no sea judío radicado en la tierra de Israel, ¿verdad? No encontramos un profeta. Todos los profetas que han venido a partir de entonces, ¿verdad? Han sido judíos sanguíneos. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Así que la bestia será un judío de sangre. ¿Sí? Un judío de sangre. Y con esto también rompemos otra cuestión que están por ahí algunos, otra vez, podría llamarle los pretribulacionistas fanáticos, ¿sí? Que se van al fanatismo. De decir que no todo Israel va a ser salvo. Ojo. Y voy a aclarar esto. No todo judío es salvo por ser judío, no. El judío solo puede ser salvo por la fe en Cristo Jesús. Entonces me dirás, entonces ¿qué Pablo cuando dice en Romanos, qué es lo que está diciendo? Cuando Pablo dice, y al final todo Israel será salvo. No está hablando de que todo Israel, todos los judíos que han existido durante toda la vida, hayan creído o no hayan creído en Cristo, van a ser salvos, porque eso sería contradecir la misma palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que la salvación es únicamente por la salvación en Cristo. Que ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer. La salvación es única y exclusivamente en la fe en Cristo. Porque antes la salvación, para conocer a Dios tenías que hacerte judío. Hoy para conocer a Dios necesitas solo, exclusiva, entera y plenamente a Cristo. Bueno, aún en el Antiguo Testamento también para ser salvo necesitabas la fe en el Mesías que habría de venir, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender esta parte. Entonces, ¿qué Pablo está diciendo? Que al final todo Israel será salvo. Al final, el remanente que quede del pueblo de Israel después de todo lo que le va a venir encima, al final de la gran tribulación, es Israel que va a quedar al final. Ese remanente que Dios va a guardar con su poder del terrible embate de la bestia, con su poder, ese Israel es el que va a ser salvo. No todo Israel de todos los tiempos, no. Ni todo Israel que entra a la gran tribulación va a ser salvo, no. Solo el Israel que va a quedar al final. Solo aquel judío que dobló sus rodillas delante del Señor. ¿Ok? Recordemos también, anteriormente Pablo dice, si Israel fuese como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Ok? Entonces hay que aclararlo para no caer en fanatismos. O sea, tenemos que ir a la Escritura. Tenemos que defender radicalmente lo que dice la Escritura. No lo que yo piense o medite, es que dice la Escritura. Entonces vuelvo a lo mismo. No es de extrañar que esta bestia sea un judío, porque todo profeta del Antiguo Testamento, desde que Dios redime a su pueblo, ha sido judío. ¿Ok? Entonces, no es de extrañarse otro. La verdad es que desde que Dios redimió a su pueblo, siempre ha habido, ojo, pocos profetas verdaderos de Dios, los profetas de Dios, contra muchos profetas falsos, contra una cantidad grande de profetas perversos que disluyen la palabra de Dios. Acordémonos, ¿verdad? Como cuando Acab pidió palabra de Dios, ¿verdad? Y hizo acercar a sus profetas de Jehová, entre comillas, falsos, ¿verdad? Porque eran falsos. Eran varios y empezaron a profetizarle que iban a ganar y que iban,
¿verdad? ¿Se acuerdan? Y que Josafat estaba también, el rey de Judá había venido, y Josafat los identificó claramente que eran unos hipócritas, que eran unos falsos, que no eran en verdad profetas de Dios. Por eso preguntó al rey Acab, ¿acaso hay por aquí algún profeta de Jehová? O sea, Josafat se dio claramente que eran puros falsos profetas, puros aduladores, porque esa es una característica de un falso profeta, es un adulador. Es aquel que te va a hablar de positivismo, confesión positiva, que va a decirte que vas a ser bendecido y que vas a conquistar y que vas a lograr y todo eso. Esos son los falsos profetas. Porque la palabra de Dios, como Jeremías, ¿verdad?, le responde a ese falso profeta, que se me fue ahorita el nombre, y le dice, tú hablas de paz y de victoria, ¿verdad? Solo te digo algo, desde que ha habido profetas hasta ahorita, los profetas de Dios no han hablado de paz. Y solo hay una forma de conocer si Dios habló por medio de ti, que se cumpla esa palabra, ¿verdad? Y vemos por la historia que esa palabra de ese falso profeta no fue real. Fue falsa, fue ficticia. Acordémonos, como le decía el rey, con estos cuernos vas a correar al rey de Babilonia y no sé qué, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Babilonia conquistó, arrasó a Israel, se los llevó cautivos, todo lo contrario que había dicho el profeta. La cuestión es que los falsos profetas siempre dicen lo que le gusta oír a la gente. Siempre dicen eso. Siempre les gusta decir lo que le gusta a la gente. Esa es una característica de desviarlos de la verdad para llevarlos a una mentira. Y sin lugar a dudas, hermanos, siempre en todo tiempo ha habido falsos profetas. El apóstol Pedro dijo, así como en la antigüedad hubo falsos profetas, ¿verdad?, ahora en este tiempo habrá falsos maestros. Esto es una confesión del apóstol Pedro hablando de que ya no hay profetas. Si no hubiera dicho, así también ahora habrá falsos profetas. Él está hablando que en el tiempo de la iglesia, ya no hay profetas. En el tiempo de la iglesia son maestros de la palabra de Dios, porque la revelación completa de Dios ya ha sido dada. Y la tienes en la bendita y divina Biblia, la sagrada palabra de Dios, ¿sí?, donde está toda la revelación de Dios. Por eso, repito, Pedro en su epístola dice, así como hubo en la antigüedad falsos profetas, así ahora en este tiempo habrá falsos, y no dice profetas, repito, dice maestros. Pedro hace un rompimiento a todo esto, ¿ok? Y solo nombra profetas cuando habla de falsos profetas. Las cartas ya hablan de falsos profetas, no hablan de profetas ya de Dios. En Hechos todavía encontramos algunos profetas porque es el inicio de la iglesia. Apenas se está poniendo el fundamento de la iglesia, ¿ok? En Mateo capítulo 24, versículos 11 al 24, vamos a Mateo capítulo 24. Versículos 11 al 24. Perdón. Mateo capítulo 24. Versículos 11 y 24. Y el capítulo 24, recordemos que habla del tiempo de la gran tribulación. Y el versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Es decir, amigo mío, y vamos al 24, antes de que explique esto, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, el tiempo de la gran tribulación no nomás se va a caracterizar por un falso profeta, se va a caracterizar por una multitud de falsos profetas, por una multitud de gente que va a dar distorsionado el mensaje de Dios, distorsionado totalmente lo que Dios está diciendo. Como hoy en día nos estamos topando a muchos que predican distorsionadamente la palabra de Dios. Cada día hay más gente que predica distorsionada la palabra de Dios. Cada día hay más gente que en lugar de hablar del evangelio hablan de éxito, hablan de que tú vas a ser un triunfador, hablan de que tú vas a ser un campeón, hablan de que tú vas a lograr tus metas, tus objetivos, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. En serio, sacamos la palabra de contexto, porque cuando Pablo está hablando que todo lo puede en Cristo que le fortalece, Pablo estaba hablando precisamente de escasez. Pablo estaba hablando de que en ese momento le había llegado la ofrenda de una iglesia y en ese momento tenía abundancia. Pero ojo, esa iglesia no le iba a mandar
no sé qué tanto tiempo más. Entonces, al momento Pablo tenía abundancia, pero esa abundancia la tenía que administrar para todo el tiempo que no le fuera a llegar la ofrenda. Entonces Pablo es lo que estaba diciendo: sé tener abundancia y sé tener escasez. Pablo no dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en el sentido de conquistar ciudades, en el sentido de ser el mejor creador de tiendas y que todo eso. No, Pablo no está diciendo eso. O sea, otra vez, los falsos profetas y los falsos maestros se caracterizan por descontextualizar la palabra de Dios. Como Satanás en la segunda tentación cuando fue con Jesús, que le dijo: escrito está. Y le citó la Biblia. Satanás le citó la Biblia a Jesús, sacada de su contexto, descontextualizada. Escrito está, ¿verdad? Lánzate de aquí, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Fíjate, una promesa. Satanás le citó una promesa a Dios, a Jesús, pero una promesa descontextualizada. Por eso Jesús le contestó con Deuteronomio. Satanás le citó Salmo 91, creo que el versículo 11, bueno, es el antepenúltimo, ¿verdad? Y Jesús le contestó con Deuteronomio: no tentarás, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús hablándonos claramente de que todo debe de estar contextualizado, con su contexto inmediato y con todo el contexto de la Escritura. Es allí donde estos hombres artificiosos, mañosos, porque el pueblo no está meditando en la palabra de Dios, no está estudiando la palabra de Dios, se aprovechan y entonces les citan versículos que no van acorde ni con el contexto inmediato y menos con el contexto global de la palabra de Dios. Por ejemplo, ahí está ese falso profeta, ese falso maestro Cash Luna, que dice: porque en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Ahí está, Proverbios, es lo que dice, que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Sí, pero Proverbios está hablando acerca de las deudas, que no te metas de fiador, porque si te metes de fiador vas a salir mal. Y entonces vas a poder quedar en la calle o hasta te puede venir a matar la persona por la que quedaste fiador, ¿verdad? O sea, la persona que pidió préstamo, ¿verdad? Entonces, es lo que está diciendo el contexto de la palabra. Pero si tú lo sacas del contexto, tú vas a tener a un hombre predicándote la falsedad, la mentira y el engaño. Y es que qué fácil, qué bonito es decir que en nuestra boca hay un milagro, ¿verdad? Qué fácil. ¡Wow! Eso es motivante. Yo tengo, así como esa caricatura satánica, ¿verdad? De He-Man, que decía, y levantaba la espada y decía: yo tengo el poder, ya tengo el poder, ¿verdad? Así muchos cristianos hoy en día están diciendo, engañados por falsos profetas, falsos maestros, por siervos de Satanás. No hay otra forma, así los describe la Biblia, no es que yo lo diga así, los describe así: siervos de Satanás, ¿verdad? Entonces descontextualizan la palabra de Dios. Y aquí claramente vemos que en Mateo 24, en la gran tribulación va a haber mucho engaño por parte de falsos profetas, falsos cristos, que harán, ojo, y aquí es muy importante, ¿verdad? Y harán, dice en Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ojo, harán, no sacarán llamitas, harán grandes señales y prodigios. Eso es muy importante. ¿Qué razón tenía Martín Lutero cuando dijo: si no está en la Biblia, así aún haga llover oro del cielo, no lo voy a creer? Esa es una realidad, hermanos. Cuando ese tiempo que tomó mucho auge, que caían piedras preciosas del cielo, ¿no? Y polvo de oro, y plumas de ángel, ¿verdad? Y todo ese detalle, ahí está la gente, y el aceite que se derrama por las manos, y todo eso. Hermanos, eso no está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, no lo tenemos que creer. Porque los falsos profetas harán grandes señales y prodigios en la gran tribulación, y aún en estos tiempos, y lo estamos viendo.
¿sí? Lo estamos viendo. Una característica de un falso profeta es que te puede descontextualizar la palabra de Dios y puede hacer señales y milagros. Y grandes señales y grandes milagros. ¿Sí? Aquí lo dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Lo está diciendo, ¿ok? No es una cuestión de Edgar Vigurra. Ahí está diciendo. Entonces, si tú eres de alguien de que dice, no, pero ve cómo Dios lo utiliza sanando enfermos y todo esto. No es la evidencia de si es un hombre de Dios o no. La verdadera evidencia de que es un hombre de Dios es que predica correctamente la palabra de Dios y vive conforme a ella. Por sus frutos los conoceréis, no por sus milagros. ¿Ok? Entonces, hermanos, eso no radica de que si es o no es de Dios. Es que habla en lenguas. El hablar en lenguas no te dice si eres o no eres de Dios. Es que sana enfermos. El sanar enfermos no te dice si eres o no eres de Dios. Aquí la palabra de Dios, Mateo 24, Apocalipsis 13:12, nos dice que los falsos profetas hacen grandes señales. Grandes, no pequeñas, grandes señales. Entonces, si tú te estás guiando por eso y no por la palabra de Dios, y no por analizar si te están hablando con el contexto de la palabra de Dios, tú eres tan culpable como el falso profeta. Porque Dios nos manda y nos exhorta a estar meditando en la palabra de Dios. Si tú no lo estás haciendo por seguir a esos hombres, tú eres culpable por ti mismo. ¿Verdad? Esos hombres darán cuenta por su maldad ante Dios y será terrible su castigo, pero tú los vas a ir a acompañar por estar siguiendo sus caminos y no ir a la única fuente de verdad, la palabra de Dios, la Biblia. ¿Sí? Esa es una realidad que nosotros tenemos que entender. Entonces era un engaño como nunca, pero ahora la cúspide de todos esos falsos profetas. Quien va a ser el falso profeta por excelencia es esta segunda bestia. Es este hombre que va a traer un poder como ninguno de los otros falsos profetas, ¿verdad? Va a traer un poder tremendo de engaño, de maldad, ¿verdad? Porque va a ser, al igual que la bestia, poseído totalmente por el enemigo, ¿sí? Vamos a 1 de Juan capítulo 2, versículo 18 al 22. 1 de Juan capítulo 2, versículo 18 al 22. Primera carta del apóstol Juan capítulo 2, versículo 18 al 22. Dice el apóstol Juan: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, y así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Fíjense cómo Juan hace una definición y hace una aclaración y una distinción. ¿Sí? Según vosotros oísteis que el anticristo viene. Está hablando de alguien de futuro. Así ahora han surgido falsos anticristos. Ojo, no está hablando de lo mismo, porque por ahí algunos que manejan otra escatología que dicen que los anticristos siempre han existido, ¿verdad? No, el anticristo que viene es la cúspide de todos esos anticristos, ¿ok? La cúspide de todos ellos. Juan dice, han salido muchos anticristos ahorita, pero viene un anticristo. O sea, viene el que en verdad, el que hace la supremacía de todos ellos, ¿ok? Entonces, hay una distinción en la Biblia. Por lo tanto, si aquí dice que han salido muchos anticristos, está hablando de personas que son anticristos, que toman el lugar de Cristo o que hablan en contra de Cristo y son personas. Entonces, cuando Juan se está refiriendo que el anticristo viene en un futuro, está hablando de una persona, no de una fuente de gobierno ni una fuente de poder. Está hablando de una persona, y esa persona es la segunda bestia, la primera bestia, como ya lo vimos en los versículos anteriores. Entonces dice: hijitos míos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Fíjense qué interesante. Juan está hablando que los anticristos estaban dentro de la misma iglesia.
Y otra vez es una advertencia para todos. Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que está dentro de la iglesia, no todo el que está sirviendo en la iglesia, no todo el que tiene un cargo en la iglesia, no todo pastor, no todo el que esté predicando la palabra quiere decir que es de Cristo. Hermanos, claramente salieron de nosotros, o sea, estaban entre nosotros, pero salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido. El atributo o el fruto, más bien dicho, de una auténtica conversión es la perseverancia en la verdad, la perseverancia en el camino del Señor y por ende la perseverancia en la verdad. Un fruto, no una obra, ¿ok? Porque hay quienes lo ponen como obra. No, no es obra porque la salvación no es por obra, es por gracia. Por lo tanto, la perseverancia. Entonces, cuidado con eso, cuidado. No es que tenemos la libertad de elegir lo que nosotros queramos. No, no, no. Tienes la libertad de ir a la palabra de Dios y ver qué es lo que dice Dios. Porque precisamente por eso cayó Adán y Eva. Porque quisieron ser libres de obedecer a Dios. Por eso, repito, cayó Adán y Eva. Porque desearon ser libres de la palabra de Dios. Si tú no quieres sujetarte a la palabra de Dios porque quieres tus propios deseos y tus propios pensamientos, tú vas a caer tarde o temprano. Y tu ruina va a ser grande. Quisiera que fuéramos a 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15. 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15.
Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice Pablo, fíjense, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo dice, no es maravilla de que estos falsos apóstoles, estos obreros fraudulentos, estos hombres que distorsionan la verdad de Dios, que sacan textos de su contexto para que les sirva de pretexto para engañar a todos, estos son obreros, estos son hijos de Satanás, estos son hijos de su padre el diablo, ¿verdad? Porque Satanás también se disfraza como ángel de luz. Leía yo hace poco cómo un pastor de una asociación hizo una prueba en una iglesia carismática, ¿verdad? Y predicó